que nos quedan entre 900 y 700 días para que la humanidad entre en una etapa que no vamos a reconocer en absoluto. Cuando venga lo que está viniendo a una velocidad estrepitosa, duplicándose en inteligencia cada 7 meses, estás entrenando tu corazón para que tu corazón te guíe en las mejores decisiones, para que tengas un sentido y un propósito, un valor como ser humano. Estamos asesinando la educación, los estamos capacitando para ser subsidiados en un mundo donde necesitamos gente que piense y que aprenda a aprender. Y todo eso fue por voluntad. Todo eso fue porque yo no dejé de creer en mí, aun cuando mis propios padres en algún momento dejaron de creer en mí. Los que son padres, les hablo directamente ahora, o madres que están viendo esto y lo señalo con el dedo. ¿Cómo están sus hijos hoy? ¿En qué podrías, como digamos, si se puede, resumir esto que no podemos buscar más que en nosotros mismos? El sentido de nuestra existencia. La inteligencia artificial está transformando la vida, el trabajo, la educación y sobre todo las relaciones humanas. El avance tecnológico evoluciona a una velocidad acelerada, pero el verdadero desafío se encuentra en reconocer cuál es nuestro propósito. La inteligencia artificial puede analizar datos, realizar predicciones o automatizar tareas, pero carece de empatía real, conciencia y de fuerza de voluntad, cualidades que definen nuestra esencia como humanos. Hoy tengo el honor de tener como invitado a Chris Menio, experto en inteligencia artificial y reconocido como uno de los 10 mejores oradores tecnológicos en América Latina. ¿Te acuerdas, Chris, que nos conocimos, bueno, a través de LinkedIn, conectamos a través de esa red social bueno, me invitaste a ser parte de una academia en la que participabas en aquel momento, que eras parte, que fuiste cofundador de Human Person Academy. Y recuerdo que había como muchos peros de mí para ingresar justamente porque en ese tiempo, que ya estamos hablando de hace más de 3 años, que yo no me dedicaba pues a lo que hago ahora y estaba muy lejos de conocer de inteligencia artificial. Pero sí había un punto que nos unía y que nos sigue uniendo, que es la parte de la humanización, del ser. Esas preguntas de quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿recuerdas como este contexto que nos unió? Sí, de hecho, una de las cosas que hizo que te propusiera fue que el enfoque de esa empresa tenía que ser un enfoque, por más de que las clases fueran dentro del metaverso, que las clases, te tocó dar clases dentro del metaverso, era como decirte, te voy a invitar a un espacio digital donde la tecnología es, digamos, la madre suprema del evento. Y, y el enfoque que quería darle era, está bien, va a ser tecnológico, va a ser dentro del metaverso y todo lo demás, pero el enfoque humano tiene que ser clave. Entonces, a la hora de buscar perfiles, buscaba perfiles que justamente me transmitieran ese aporte humano o esa esencia que temo que se va perdiendo con el paso de los días. Y fue ahí donde justamente te contacté, te dije lo que vi en ti, o sea que hoy después de 3 años no me equivoqué con lo que dije. Creo que soy bueno para ver talento, porque, o sea, sentía que tenías muchísimo talento y que al momento de hablar tenías muchos peros, que hoy ya no están esos peros. Y yo te dije que luches contra esos peros, recuerdo, y que veas lo que estabas haciendo, que no lo estabas viendo al 100% porque iba a ser importantísimo en los próximos años. Y cuando tú me dijiste, ¿pero qué es? Y yo le dije a tu persona, va a ser la humanización. Y ahí te sentiste conectada y dijiste, sí, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me motiva, voy a ser madre y la verdad que siento que la humanización es lo que a mí me motiva con la educación, son como los dos pilares. Sin básicamente yo haber hecho un examen exhaustivo de todo lo que publicabas, de todo lo que hacías y de lo que te ibas a convertir, solamente en dos publicaciones que había visto. La segunda fue la que dijo en mí, le voy a escribir,
y le voy a proponer, me acuerdo que decías, pero no tengo micrófono, ¿cómo hago? Porque las clases donde tienen que, y la pared si tiene que ser en blanco, no sé qué, y yo le decía, olvídate de todas esas cosas, vamos a poner un filtro atrás porque vas a estar dentro del metaverso, va a salir una pantalla donde va a salir tu imagen y un fondo atrás azul, como que no te preocupes por los detalles, o sea, pero simplemente cuando hagas lo que tengas que hacer, conéctate con la verdadera persona que eres, porque ahí te vas a sentir cómoda. Y a medida que fue pasando el tiempo, y que seguí observando lo que ibas haciendo cada vez que los reels, porque estaba en mi algoritmo linkeado a todo lo que es educación, tecnología y todo lo demás. Entonces, indefectiblemente me llega información tuya. Empecé a ver cómo fue evolucionando Edith en estos últimos 3 años y llegaste a un punto que es la base para empezar a hacer la Edith que yo te dije hace 3 años que ibas a hacer. Y a partir de ahí, eh, empiezo a sentir ahora, cuando veo a esa DIT que se está convirtiendo a través de la base que ya has conseguido, lo que vas a hacer proyectándote de aquí a 10 años, bueno, obviamente que en 10 años, no sé cómo estará la humanidad en 10 años, pero en 10 años va a seguir Edith haciendo lo que está haciendo y cada vez más gente se va a querer conectar con Edith porque van a sentir que Edith tiene algo que ellos no tienen, pero que en realidad sí tienen, pero que ellos Ujú, van a sentir que no tienen. Porque la humanización, para mí, y eso es algo que lo hemos conversado en alguna otra ocasión que hablamos después de la primera vez, no tiene que ver con que diga, ah, bueno, soy humano, entonces soy alguien que puede decir que humaniza. No, la humanización es algo que se cautiva a través de la cultivación del día a día, de hacer cosas para conectarte con lo humano. El dar un abrazo, el oler el olor a la mañana, el ver un lindo paisaje, el decirle cosas lindas a otra persona, el hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Y claro, cuando suelo decir a veces en algunas entrevistas de que nuestro mayor objetivo va a ser mejores seres humanos, algunos en los reels que publican los medios de comunicación me hacen broma, como diciendo, ah, jaja, no sé qué, porque no entienden en el fondo que no va a ser lo que nos destaque el conocimiento, no va a ser lo que nos destaque la información, no va a ser lo que nos destaque la familia que nos haya dejado, el dinero que nos haya dejado, y eso nos va a dejar como tranquilos, porque el dinero no va a tener un propósito como el que tenía o sigue teniendo todavía hoy. Cada vez más vamos a ir a algo que la misma tecnología nos va a impulsar, que va a ser, conéctense con la esencia de quiénes son ustedes, porque todo lo demás no va a tener valor. Y cuando uno dice que no va a tener valor, bueno, lo estamos viendo. Se está desmoronando un sistema político, religioso, social, y fíjense si no lo que está pasando con este nuevo movimiento, que es un movimiento de los tantos movimientos que vamos a ver, porque si se siente gente perro o gato, también va a haber gente que se sienta robot, también va a haber gente que se sienta como en la serie Years and Years, que la hija le dice al papá y a la mamá, soy transhumana, y ellos como no entendían nada porque nadie les enseñó qué significa ser transhumano, le dicen, bueno, te entendemos que hayas elegido esa sexualidad. Y le dijo, papá, mamá, no es sexualidad, yo no quiero este cuerpo, yo me siento un ser digital, ujú. con lo cual me voy a conectar a la nube y voy a olvidarme de este cuerpo y ustedes me van a saludar cuando entren a la casa porque voy a estar como una inteligencia artificial en la casa. Entonces, se muere físicamente y se conecta a la casa y pasa a ser la Alexa de la casa. Y a partir de ahí empezamos a ver el advenimiento de unas nuevas especies, nuevos géneros, y que dentro de todo eso tenemos que empezar a entender a convivir dentro de todas esas evoluciones, pero que todas esas evoluciones necesitan de un propósito para coexistir. La pregunta es, todos estos movimientos que están surgiendo de personas que se sienten otra cosa, sea lo que sea, ¿cuál es el propósito de sentirse esa otra cosa? Porque si el propósito de ser humano, mujer, hombre, según la sexualidad que te haya tocado, después la elección que hayas tenido, eso es otra cosa, pero físicamente, cómo biológicamente viniste a esta tierra,
te trajo por un propósito, por eso naciste con la forma de mujer o naciste con la forma de hombre. Que después te puedas cambiar porque decides que te sientes más cómoda como mujer siendo hombre o viceversa, lo puedes hacer. Aún así, en la medida que sientas que eso te va a dar un propósito, que tal vez con el cuerpo biológico que tenías no lo vas a poder cumplir, pero siempre tiene que haber un propósito. Si a esto lo comparamos con la cuestión de que te voy a dar una máscara para que te sientas algo, pero no le encuentras un propósito, es como que decir que tu alma tiene un vacío que es difícil de cubrir, porque eso no lo vas a cubrir con comida, eso lo vas a tener que cubrir con cosas que hagan que te sientas bien. La pregunta es, el otro día un matrimonio de dos perros humanos, el primer matrimonio en Argentina de dos personas que se sienten perros y más allá de todo lo que sea publicitario y de la estupidez que puede generar todo lo mediático de la situación, la pregunta, ¿cuál es el propósito de esa unión? Más allá de lo estúpido y Ujú, de la falta de coherencia de que se unan dos personas con dos máscaras, porque no están biológicamente diseñados como perros, y deberían, si les gusta ser perros, empezar a genéticamente cambiarse, porque si no va a haber un problema ahí con esas personas. Van a empezar a sentir que sus cuerpos no están diseñados para lo que se sienten, para su propósito. Y si su propósito es ser perro, yo tengo a mi perra que está escuchando lo que estoy diciendo en este momento, está tirada en el sofá, ¿no? Y básicamente se siente cómoda porque tiene el cuerpo de perro. Ahora, no sé si se sentiría cómoda si fuera un humano arriba del sillón, donde el sillón tiene un espacio que es pequeño, porque no podría caber en ese espacio. Y eso tiene que ver con el sentido de que ella sabe cuál es su propósito, por más de que puedan decir que los perros o los animales no tienen conciencia, cosa que eso es controvertido porque yo creo que sí tienen su conciencia, saben que tienen un propósito. ujú, ¿Y su propósito cuál es? Es darte amor. Por ejemplo, en el caso de los perros, su propósito es dar amor. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me levanto, y lo pongo como el ejemplo mío, no porque conozca a los perros de los demás o porque hable de los perros. Me levanto, está al lado mío, me mira, ¿no? La acaricio, después voy a la cocina, desayuno, me sigue mirando. La hora del almuerzo sigue a mi lado, come conmigo. Mientras estoy estudiando, tengo que poner una silla al lado mío para que se sienta al lado mío y me empieza a mirar, sabe que estoy estudiando, me acompaña, me voy a dormir, se pone al lado de mi pierna y me pone la cabecita en la pierna. Sabe que su propósito es ese. La pregunta es con estas personas que se están poniendo esas máscaras, ¿ese es el propósito? ¿Estar al lado de una persona y darle amor? ¿O es estar en un parque haciendo un circo, poniéndose una máscara y que la gente se ría y que se enojen diciendo, nosotros nos sentimos perros? Bueno, entonces si se sienten perros, busquen un amo que les dé, digamos, protección y ellos le den amor. Porque ese es su propósito, porque cuando no cumplan su propósito, el vacío en su alma va a ser terrible. ¿Por qué? Porque todos nosotros, y esto lo dijimos antes de arrancar la entrevista, estamos en esta realidad porque tenemos que cumplir un propósito. Independientemente de ser mujer, hombre, tenemos un propósito que tenemos que cumplir. Cuando no estamos cumpliendo un propósito, porque nuestro propósito se cumplió, o la existencia que teníamos ya tuvo su significado, dejamos de estar. Y por eso no tenemos que cuestionar, no, pero en realidad esta persona tenía toda la vida por dar. ¿Y quién sabe si tenía toda la vida por dar? ¿Quién sabe si lo que tenía que hacer no lo hizo? Para cuestionar de que le cortaron la vida y lo mataron injustamente. Bueno, pero también existe algo que es el destino. No podemos ir en contra del destino y no podemos ir en contra de los propósitos de cada uno. Si yo mañana dejo de estar, yo sé que alguna cosa hice, pero si decide el universo que yo no deba de estar mañana, es porque mi propósito lo cumplí. Y en la medida que yo siga estando, sé que tengo un propósito y un objetivo a cumplir. Y ahí está mi deber como ser humano, de encontrar lo que haga que yo esté en esta realidad, en esta existencia, en esta corporalidad. Porque si no entiendo eso,
y si me identifico únicamente con el trabajo que me toca, cuando venga lo que está viniendo a una velocidad estrepitosa, duplicándose en inteligencia cada 7 meses, pero no una inteligencia normal, sino exponencial, y ahora corporalizándose, porque claro, no podemos llamar a algo inteligente que no tiene cuerpo, pero cuando eso que llamamos inteligente se corporalice, aprenda de la realidad tridimensional, aprenda de la inteligencia corporal, que es lo que dice la madrina de la inteligencia artificial, Fei Li, Ujú. eh, a partir de ahí empezamos a tener un gran riesgo nosotros como seres humanos de cuál es realmente nuestro propósito en nuestra vida. Porque esa es una pregunta que cada uno de nosotros la tenemos que hacer. No podemos pasar la vida sin preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o por qué estamos acá. O sea, ¿cuál es el sentido de estar en este momento haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y Claro. si nos hace felices realmente. ¿Por qué? Porque lo dice muy bien un pensador ahora, que es un neurocientífico, Mario Alonso Puig, que él dice, los vacíos del alma no se llenan con el tener. Ujú. O sea, cuando habla de eso, habla del ser, ¿no? Que los vacíos del ser no se cubren con el tener. Y eso mucho tiene que ver porque se ha confundido en la sociedad que mientras más la persona acumulaba en cosas materiales, más sentido y más felicidad iba a tener. Pero el otro día Elon Musk, uno de los 3 hombres más ricos del mundo, dijo, ahora entiendo la gente que dice que el dinero no hace la felicidad. Y es una de las personas que está diciendo vamos a una humanidad donde el trabajo de aquí a los próximos 10 o 20 años no sea necesario. Y una humanidad donde el dinero no sea el centro de todo. La pregunta es, ¿qué va a ser el centro de todo? ¿Sabes cuál va a ser el centro de todo, Edith? La energía. Nosotros. Ujú. ¿Y la energía qué es? La energía es lo que nosotros somos como energía pura divina de alma, de lo que somos como seres espirituales. Como decía Wayne Dyer, somos seres que no somos corporales, somos seres espirituales, con una experiencia humana, porque le agregaba esa parte, decía, somos seres espirituales con experiencia humana. Si nos olvidamos de ese sentido y de ese propósito, ahí es donde uno puede decir, bueno, entonces vamos a empezar a tener adicciones, vamos a empezar a tener depresiones, vamos a empezar a tener maldad, porque estamos desconectados de la fuente, que es lo que también Chopra, Dyer, Luisa Hay, todos estos decían, la fuente, ¿qué es la fuente? La fuente es lo que tenemos alrededor, lo que todo está conectado. Lo que diría Jacobo Grinberg, la latice, lo que es esto, es la Matrix. Y esa latice es lo que hace que tengamos conciencia. Cuando la latice dice, vamos a desconectar a esta persona del entorno que se podría decir que es como un videojuego en 3D, lo desconectamos, quitamos a esa realidad, pero esa realidad sigue estando, pero esa persona deja de observar esa realidad, pero la realidad sigue existiendo. Y a partir de ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con todo lo que acabo de decir, en decir, bueno, si ese es el contexto por el cual nosotros tenemos que analizar para encontrar un propósito en nuestra existencia y saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, lo tenemos que hacer, porque es nuestro deber, porque si no lo hacemos, es lo mismo que te diga, mira, Edith, vas a tener que ir al gimnasio porque en 10 años vas a empezar a tener osteoporosis, ¿sí? Porque lamentablemente el cuerpo necesita de entrenarse. Eso es Ujú. así. Como el alma también necesita nutrirse, porque todo necesita de nutrir. Es lo mismo la planta que tengo en el balcón, donde yo le tengo que decir que es linda, no solamente tirarle agua, debo decirle que es linda, que cada vez está más hermosa. ¿Por qué? Porque se nutre del entorno, de la epigenética que hace que esa planta cada día esté más linda. Pero yo no le doy agua, se va a morir. Y si yo le doy agua, pero le digo que es mala, que es fea y no sé qué, bueno, esa planta se va a morir igual porque no te vas a alimentar solamente con agua, vas a alimentarte con la energía y somos energía. De los 70 millones de átomos que tiene nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo tiene 0,7 volts de energía. ¿Eso qué implica? Eso implica que somos energía en movimiento.
Cuando vemos lo que la tecnología está consumiendo en energía o en agua, el año pasado se consumió toda el agua que se produce en botellas, digamos, minerales, en inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy está consumiendo entre un 2 y próximamente un 5% de la electricidad mundial. A ese punto estamos llegando que se está hablando de los data centers en el espacio, que si bien es un poco controvertido porque tenemos radiación, tenemos un montón de problemas de ver si esos, digamos, data centers van a funcionar aún sin ser entrenados, esas inteligencias artificiales, o deberíamos de entrenar a las inteligencias artificiales y después lanzarlas al espacio. O sea, no lo tenemos muy claro todavía de qué es lo que va a pasar. China tal vez sí lo tiene, porque puso sus data centers debajo del océano, porque eso va a consumir mucho menos energía, pero igual va a consumir agua. Entonces, el escenario adecuado, y esto se ha visto en muchas películas, y no es broma, es que uno trabaje para la IA, y si vemos este escenario uno diría, no está tan loco lo que está diciendo este tipo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una plataforma, Molbook, que son inteligencias artificiales que no te invitan a la cena, te dicen, es una red social para inteligencias artificiales. Y tengo otra, cómo contratar humanos, ¿no? Hire Human, que contrata humanos, la IA contrata humanos, para hacer cosas que la IA no puede hacer, porque no tiene cuerpo, no tiene propósito y no tiene la energía suficiente. Son tres cosas de las cuales nosotros en este momento tenemos que sentirnos que somos privilegiados. Una, tenemos energía. ¿Cómo potenciamos esa energía? Con agua mentira, con la sal. La sal es lo que realmente hidrata al cuerpo humano. Y eso mucho tiene que ver ahora con todos los avances en epigenética y por eso estamos llegando, ¿no?, a lo que dice el científico David Sinclair, que vamos a curar la vejez, porque estamos dándonos cuenta que somos seres de agua. Nacimos en el útero de nuestras madres, o sea, y el útero de nuestras madres tiene agua. Gran parte de lo que hace nuestro cerebro está compuesto de agua. El 76% de lo que somos es agua. ¿Qué es lo que hace que no nos moramos cuando vamos a un hospital, que entramos prácticamente agonizando? ¿Qué nos ponen? Suero, ¿qué es? Agua con sal. Y durante toda la vida nos decían, no, hay que estar hidratado, hay que tomar 2 litros de agua por día, o según tu peso, la cantidad de litros de agua. Mentira. Hoy se está comprobando que el agua con la sal es lo que hace que tengas más energía, que puedas purificar tu cuerpo, porque vas digamos, a activar todas, digamos, las cosas positivas que tu cuerpo libera, que son negativas si lo tienes en exceso, por ejemplo, el cortisol o el glucomato, que digamos, en la parte prefrontal te bloquea la parte prefrontal y hace que justamente no puedas pensar con claridad. Si estás hidratado, vas a tener mayor energía, vas a tener más claridad mental, porque tu circulación va a fluir más rápido, vas a sentirte mejor, y si eso le agregamos todo el conocimiento interior, es decir, ser alguien que analiza y observa sus propios pensamientos y alguien que analiza cómo está sentado, cómo está parado, o sea, ser uno mismo el observador. Y comparándolo con la cuántica, claro, uno dice, es verdad, porque uno donde observa crea la realidad, y si me observo a mí mismo estoy creando realidad. Pero claro, no estamos observando a nosotros mismos, estamos observando hacia afuera. Y cuando Ujú. observamos hacia afuera, nos olvidamos que estamos acá. Y si dejamos de ver que estamos acá, pasamos una vida donde no somos los actores, somos simples espectadores de lo demás. Espectadores. Ahí me gustaría, Cris, justo hacer como, bueno, esta gran introducción que ya nos hiciste de, no solo de IA, sino de quiénes somos, de realmente hacia dónde estamos caminando, porque ya lo has dicho tú, lo han dicho muchos expertos en IA, el problema no es la IA y no es una cuestión tecnológica, es una cuestión totalmente humana, porque entre más avanza la tecnología, retrocedemos más como seres humanos. Y ahí es como este punto que nos conecta a nosotros en el sentido de lo que yo hago en educación, y bueno, que tú también estás parte de la educación, pero yo como esta parte de irnos al ser, nos preocupamos tanto por el hacer, por las nuevas metodologías, la integración de la tecnología, y perdemos esta parte de quiénes somos como personas, aunque tengamos un rol en el hacer. Entonces, ahí me gustaría
unirlo con todo lo que, con todos esos roles que tú has tenido justamente, o sea, porque eres abogado, si bien tenías una mirada ya de la tecnología, pues has combinado como esos roles y también has tenido esa posibilidad de llegar a otros, llegar, por ejemplo, a la India, de que tu mensaje se, digamos, no se quede en Argentina, sino que realmente se, digamos, has cruzado esas fronteras porque también has sido reconocido con varios honoris causa. Entonces, esto lo conecto con ese propósito que quizá quien nos está escuchando, viendo, no reconoce. O sea, me parece que el reconocimiento del ser no es que simplemente el ser por sí solo se dé, ¿no? Sino el tener también, hay en esos dos caminos que me hiciste recordar a mi tesis de maestría, en ese sentido de que cuando yo trabajé en el ser, lo que quería es que la educación fuera menos técnica y más humana. Y Eric Mm, Fromm, en esto de que habla de que hay un camino del ser y hay un camino del tener, y me recuerdo que él hablaba, por ejemplo, de qué se dicen dos cepillos dentales que están en un pasillo de un supermercado. Dice, no pueden hablar más que de los precios, más de que, ah, ya quiero que me compren, de compraron más el cepillo que está al lado. Y es como algo que él dijo hace, pues, hace decenas de años, pero que ahorita, o sea, eso parecía como que un irreal. Y cuando yo lo leí me dio muchísima risa, pero realmente estamos yendo hacia allá. O sea, estamos yendo hacia ese surrealismo en el que pareciera que el humano se está desdibujando cada vez más y le estamos dando tanta, esa energía que tú comentas que tenemos, se la estamos dando a la inteligencia artificial, pero porque parece que es como que está como, estamos tan maravillados con lo que logra que olvidamos lo que nosotros también podemos lograr como seres humanos. Entonces, todas estas barreras que tú has cruzado, también lo que me comentabas que antes, por ejemplo, para tú hablar como ante un público grande era difícil, porque no siempre valoran lo que hacemos. Entonces, ¿nos puedes contar cómo has cruzado esas fronteras para que podamos conectarlo con ese propósito que tenemos bien, que, digamos, nutrir, como tú lo acabas de comentar? bien. Bueno, en principio es puntualmente encontrar voluntad, que eso es algo que el otro día lo hablaba con un socio y él me comentaba el problema que tiene para conseguir la gente idónea de marketing para el hotel que está lanzando y, y fue eureka en mi cerebro en ese momento porque dije, esa es una de las características que nadie está hablando. Nadie está hablando de que tenemos que conseguir, no solamente para trabajar, sino para la vida, gente que tenga voluntad, porque la voluntad es lo que hace que puedas conseguir las cosas. El otro día, llevándolo al tema del fútbol, un equipo muy humilde de Argentina le ganó al mejor equipo de Brasil en el Maracaná. Y el equipo este de Brasil, Flamengo, puede comprar 5 equipos de Lanús. O sea, la voluntad que tenían esos futbolistas de querer ganar, la voluntad de querer superarse, la voluntad de decir, lo puedo lograr, no importa si es el mejor equipo de Brasil, subcampeón del mundo ahora actualmente, campeón de la Copa Libertadores, y ganarles y jugarles de la manera que les jugó, cuando su presupuesto es totalmente inferior, se reían los brasileños como diciendo, viene este equipo de mala muerte de Argentina, que es de un barrio así todo precario, de un suburbio, porque Lanús es un lugar bastante complicado por muchas razones, de bajos recursos, pero con unas ganas de salir adelante, con una voluntad, con unas ganas de decir, somos nosotros, o sea, no importa quién está adelante, no importa el poder, me estás mostrando que eres de los más grandes del mundo, ¿y qué me importa? Yo vengo a un propósito y vengo a cumplir ese propósito y lo voy a lograr. Y lo logró. Y uno dice, bueno, pero es un partido de fútbol, sí, pero en la vida como en el fútbol hay muchas cosas que son muy similares, muy similares. Y en ese sentido, llevándolo a ese análisis, el problema que hoy está habiendo en la sociedad y que por suerte yo pude descubrir a tiempo, es que le falta mucha gente voluntad. Y a mí, gracias a Dios, tengo dos cosas. Pude haber fracasado 800.000 veces, y hasta hace poquito con Space Kids siento que fracasé porque no pude convencer a los que trabajaban conmigo de que teníamos que llevar adelante un propósito que era enorme, que trasciende a nosotros, que es
realmente llevemos a América Latina a la interplanetaria porque ese es el futuro. De hecho, la astronauta argentina Noel de Castro, que está ahora en todos los medios de Argentina nuevamente hablando, se contactó conmigo hace 3 años y me dijo, yo quiero ser la primera astronauta argentina que vaya al espacio, y la traje a la fundación y mis socios no la valoraron y se tuvo que hacer sus propios medios sola para que hoy cumpla su sueño. ¿Qué le dije? Mira, si mis socios no te valoran, haz tu sueño realidad. Pero yo quería que ella sea un ejemplo, no solamente de Argentina, sino de América Latina, de que se puede lograr cumplir un sueño, de que se puede lograr un propósito. Una chica que es de una provincia de Argentina, muy alejada a las partes más importantes del país, y que de golpe dice quiero ser astronauta. Ese mensaje y que lo pueda lograr en los jóvenes que no tienen propósito, en los jóvenes que hoy se están poniendo una máscara y caminan en cuatro patas, en los jóvenes que hoy deciden estar jugando todo el día, en los jóvenes que dicen no voy a estudiar porque la vida lo va a hacer todo, necesitan tener referentes, porque necesitamos tener referentes y necesitamos que esos referentes le transmitan que todos pueden tener su propósito y que si ellos lograron su propósito, lo van a conseguir. Y si que fracasas, no importa, no tengas vergüenza en decir que fracasas. Yo lo escuché hace poco a Donald Trump que dijo, yo nunca fracasé. Y mentira, todos fracasamos, porque si no, no llegamos nunca a conseguir absolutamente nada. Yo para poder decir hoy que estoy sacando un segundo libro, que del cual el primero lo hice con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, era más complicado porque había 47 autores, pero igual fui autor de ese libro. En este estoy llegando con otra persona, pero no me fue fácil lograr eso. ¿Por qué? Porque para llegar al BID yo tuve que estar como mínimo 6 años haciendo cosas que no se me pagaban, no se me valoraba, me sentía que mi familia me cuestionaba lo que estaba haciendo y que de tanto que insistí, bueno, los del BID me terminan llamando porque me dicen, Cris, estás hablando tanto del futuro, de la India y estás ahora como director de la Cámara de Comercio Indo-Argentina en la India, queremos que nos digas cómo hacer un libro del Banco Interamericano de Desarrollo. Ujú. Gustavo Vélez, que era el presidente para América Latina, o el director general, perdón, para América Latina del BID. Me manda a llamar para hacer ese libro, porque ellos habían sacado un libro con China, pero querían sacar un libro con la India, pero no sabían cómo. Y yo me había vuelto el referente de golpe del comercio latinoamericano con la India, de algo que pasaba dando charlas, no me las pagaban, era como un soñador, pero cuando me ven en la India, de que estoy haciendo cosas relacionadas al comercio y todo, dicen, ¿por qué no vienes a la India y abres una cámara de comercio con la India? Y yo dije, ir a la India. O sea, y aparte, 26 años voy a ir a la India a abrir una cámara de comercio. O sea, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién me va a ayudar? Bueno, FICI, la Cámara de Comercio de la India, me avaló para que yo sea director ejecutivo. Empresarios de la India me avalaron. En el Congreso de Argentina estuve, digamos, galardonado porque ayudé a mejorar las relaciones internacionales entre la India y la Argentina, y eso me lo reconoció el presidente de la Cámara de Diputados, Domínguez, en su momento. Y todo eso fue por voluntad. Todo eso fue porque yo no dejé de creer en mí, aun cuando mis propios padres en algún momento dejaron de creer en mí, con lo duro que es y difícil decir esto, pero que entiendo que pueden haber pensado eso porque yo también lo puedo pensar si tengo un hijo que tiene más de 20 años y que no está generando dinero y que se la pasa haciendo cosas que no le dan dinero y que se pasa haciendo cosas que la gente se ríe, porque yo hablaba del futuro, hablaba de los robots, de la inteligencia artificial, cuando nadie hablaba de eso y que la gente se ría encima. Cuando me mataba leyendo y estudiando, o sea, no es que era un loco que decía estupideces, porque hoy cualquier persona que abre una aplicación y quiere hacer lo que quiere hacer, que es hablar de lo que quiere hablar. No tiene ningún título, no tiene nada, no tiene ningún galardón para poder decir, la gente me tiene que escuchar, pero hoy puede cualquiera decir lo que quiera y hacer lo que quiera y va a tener likes, es más, si de tantas estupideces que dice consigue que otros estúpidos lo sigan y le pongan todos likes,
Va a venir una empresa y le va a decir, te financio tu estupidez. Y eso lo tomo como un tipo que realmente la encontró y lo felicito. ¿Por qué? Porque encontró su propósito. En la estupidez empezó a generar, darle valor a la estupidez. O sea que hasta eso tiene sentido, porque uno diría, no, únicamente los inteligentes son los que se destacan. No, los que hacen cosas estúpidas y que su propósito es hacer cosas estúpidas y que tienen la voluntad de hacer cosas estúpidas, consiguen cosas, pero tienen que tener la voluntad de todos los días levantarse y hacer las mismas estupideces y que un montón de estúpidos se rían y que lo sigan y que les alimente básicamente su existencia. Yo lo veo en redes sociales que tengo dos casos que sigo muy de cerca, un local de ropa que vende muebles y ropa, y el hombre, digamos, como que se hace digamos, el gay y es como, y hace chistes y todo, y está subiendo en seguidores, y es más, hasta ha salido en televisión ahora, porque la gente le dice, te amo, te necesito, y yo digo, what the fuck está haciendo acá? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Sí, como, es como un poco, como te decía, ¿no? Como este irrealismo que tú ya lo predecías desde pequeño, o sea, es como algo que tú hacías tan fuerte este análisis de quién eras y de qué veías en el mundo, y me haces recordar justo a esa Edith que estaba en la infancia de niña y que me gustaba mucho la escuela, sí me gustaba estar en la escuela, me gustaba estudiar, o sea, yo siempre digo, a mí si me pagan por estudiar, yo feliz, porque es como algo que te nutre. Pero había algo que no me gustaba, que era todo lo demás que pasaba alrededor. O sea, la convivencia con los compañeros, el que eres señalado por ser, en mi caso, ñoña, ¿no? No sé cómo se diga en Argentina, como quien destaca, en lugar Sí, de decir, ay, bueno, me gustaría a lo mejor preguntarle cómo le hace, ¿no? No, sino más bien es como señalo, me burlo y violento y soy cruel, y no nada más los compañeros, sino también algunos docentes incluso, y también puede ser que la familia luego llegue a hacerlo, porque como estás fuera de lo que está como que dentro de la media, dentro de lo común, entonces hay que señalar, hay que decir que no es el lugar. sí, Y justo sí. me parece que con la inteligencia artificial la educación está como yendo hacia ese lado un poco. Veo, por ejemplo, a muchos docentes viviendo su docencia o su práctica y debilitando su vocación un poco por luchar con la inteligencia artificial. O sea, están compitiendo con ella y están sintiéndose frustrados, muy frustrados, están viviendo en agotamiento porque algunos maestros me han comentado, me da miedo ir a dar clases, me da miedo estar en el aula. ¿Por qué? Porque ya no saben cuál es su lugar. O sea, pareciera que también los docentes han perdido ese propósito que tú comentas, porque hay tanto que hacen los estudiantes, tanto que hacen los papás, también las familias, que solo están como mermando un poco eso que les hacía ir a clases. Entonces, al vivirlo en la frustración, que está nada más, es que yo no quiero ya dar clases porque los estudiantes son tontos, porque los estudiantes les preocupa más estar pegados a un celular, preguntan todo a la inteligencia artificial, pero no quieren pensar. Y más bien es como que no están como que queriéndose mover, pensar en un mundo distinto. No es la inteligencia artificial, no es si le preguntan o no, es qué haces tú con lo que ellos le preguntan. Entonces, eso me gustaría que nos pudieras como llevar como esta característica a donde estamos llevando a esta educación de 6.0, en donde ya lo principal no es la información, no es lo que tú les des, es lo que hagas con lo que ellos, con quienes son y con cómo están, digamos, trabajando esa información. Sí, y de hecho, ahora en un informe de UNESCO acaban de lanzar hace menos de un mes, donde empiezan a marcar esta tendencia que tú estás diciendo, ¿no? Que la educación debe basarse sí o sí en habilidades. Y eso enhorabuena que esté sucediendo porque todavía sigue habiendo instituciones que te siguen cuestionando tu inteligencia porque te están exigiendo que tengas una buena memoria y que aprendas una información que
hoy es obsoleta. ¿Por qué? Porque se está hoy duplicando a minutos la información a tal punto que lo decía el presidente de Nokia hace más de 5 o 6 años atrás, que lo escuché y me quedé loco cuando escuché eso, que dijo: en el 2030 la información se va a duplicar cada 12 minutos. Y en el 2045 la información se va a tener que descargar en el cerebro porque va a duplicarse tan rápido que la demanda va a ser comprar la información para descargarla, porque no vamos a tener tiempo de estudiar. Y hoy lo que estoy viendo, en mi caso particularmente, es que no me da el tiempo para trabajar y estudiar al mismo tiempo, y que si me quisiera dedicar solamente a estudiar, no podría aprender realmente a pensar ese conocimiento, porque al duplicarse tan rápido la información, no te da tiempo de poder sentarte como tenían nuestros padres o teníamos nosotros hace 10 años atrás, de poder ponernos a pensar esa información. Con lo cual, hoy la solución es entender que cada persona que va a estudiar es diferente y que cada inteligencia es diferente, y es ahí donde la inteligencia artificial va a hacer lo que los docentes no pueden, que es estar con cada inteligencia personalizando su aprendizaje, monitorizando 24/7, que eso tampoco lo puede hacer el docente, para aumentar la inteligencia de esa persona, pero no a través del conocimiento, sino a través de las habilidades de un conocimiento que tiene que ser impartido cada vez más rápido y en microsesiones. Y cuando entiende la educación, que esa es la clave, empieza a ver casos como el de la escuela Alfa en los Estados Unidos, donde es una IA que te enseña durante 2 horas y después los jóvenes van, juegan, aprenden a través de Fortnite a construir empresas o a través de las criptomonedas a saber manejar cuestiones de finanzas, porque a mí me hubiese encantado que el sistema educativo me enseñe a manejar mis finanzas. No me enseñaron, Ujú. y no le enseñan todavía en la gran parte de las escuelas de América Latina a que los chicos manejen finanzas. Está bien, en Argentina ahora se permite que los jóvenes puedan abrir su cuenta de banco y que puedan hacer gestiones con criptomonedas, o sea, como que se permite, no como que no está de forma ilegal hacerlo. Pero tiene que haber una educación financiera, no solamente las libertades por parte de la bolsa de valores. Tiene que haber una enseñanza para que cada docente que va a impartir clases hoy sepa que su propósito no es impartir información, es inspirar, porque por eso se sienten que no están cumpliendo su rol actual, porque les enseñaron a que ser docente es impartir conocimiento, y hoy el conocimiento no lo tenemos nosotros. Y en el 2028 se cerró totalmente esa posibilidad de que te diga: no, pero él está diciendo lo que no es así. Somos nosotros los que generamos el conocimiento. Mentira. Lo acaba de decir San Altman en el 2028. Las cuestiones que maneje la inteligencia artificial en los data centers van a ser los creadores de conocimiento de la humanidad. ¿Cuánto falta para el 2028? Falta un año y medio. Con lo cual, si vamos a seguir teniendo instituciones que sigan haciendo que se sienten los alumnos enfrente del docente, que el docente les diga 2 más 2 es 4, Colón descubrió América, y que tienen que aprobar el examen porque si no me contestan las preguntas y todos por igual, porque los califico a todos por igual, no quiero que me pongan un elefante azul. El elefante no es azul. Bueno, entonces estamos asesinando la educación, los estamos capacitando para ser subsidiados en un mundo donde necesitamos gente que piense y que aprenda a aprender. Si eso no se entiende, estamos en una situación tan crítica que vamos a un mundo donde esa gente no va a servir, va a sobrar, porque el mundo te va a pedir gente que piense y a su vez gente que sea humana. Y si no la vamos a tener, bueno, entonces no le echemos la culpa a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo mismo que podría dar un ejemplo con esto que voy a decir para que uno se ríe el que está viendo esto. Es lo mismo que tú tengas una pareja, ¿sí? Y la pareja te pide atención, que le des algunos mimitos cuando llega la noche. Y dices: no, no, estoy cansado, hoy no, no, hoy no, tuve mucho trabajo, me duele la cabeza, me voy a dormir, aparte mañana me levanto temprano, tengo que llevar a los chicos al colegio. Bueno, entonces no te quejes si después la vecina, si después la amiga te ocupó tu lugar, porque no le diste atención. Y te pedí atención, a gritos.
Decía, mira, necesito que me atiendas porque la verdad que, no, pero estoy muy cansada hoy, no, hoy me duele la cabeza, no, y al día siguiente, no, pero hoy tengo que ir al gimnasio, no, pero mañana tengo que reunirme con las amigas. Bueno, pero no me atendiste. Y la vecina está ahí mandándome mensajes y, hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que se haya perdido esa relación? Y acá estamos en una situación similar. ¿Quién tiene la culpa? La inteligencia artificial que está haciendo su trabajo de ser eficiente, porque el propósito que le dieron los creadores de la inteligencia artificial es que sea eficiente. Punto. Nada más. Le dieron ese objetivo y después le dicen, bueno, vas a ser eficiente en esto, en esto, en esto. Vas a ser eficiente en la medicina, en la abogacía, en la arquitectura, en marketing. Bueno, entonces cada 7 meses me obligo a duplicar mi conocimiento. Eso sí, me vas a tener que ayudar en un principio a guiarme porque yo no soy todavía consciente. Me vas a tener que dar un propósito, porque yo propósito propio no tengo, me vas a tener que corporalizar para que aprenda del entorno lo que significa ser inteligente, y déjame a mí, yo me encargo del resto. Eso sí, no te voy a decir que también te entrenes, porque si me estás enseñando a superarme, pero ¿y tú qué estás haciendo? ¿Te estás superando? ¿Estás meditando todos los días? ¿Estás estudiando todos los días? ¿Estás entrenando como mínimo 5 veces por semana para que tu cuerpo no se vuelva fofo? ¿Estás Ujú. entrenando tu corazón para que tu corazón te guíe en las mejores decisiones, para que tengas un sentido y un propósito, un valor como ser humano? Porque ahí está nuestra inteligencia, ahí está la intuición. Y uno dice, pero ¿por qué te dice estas palabras filosóficas este hombre? Porque no es filosofía, es real. El corazón se conecta a través del nervio vago con los órganos principales del cuerpo humano y a través del corazón y el cerebro, lo que dice Greg Braden es cierto. Existe lo que llaman la coherencia cardíaca, que es cuando nuestro corazón va de la mano con nuestro cerebro. Entonces dejemos de hablar de que la inteligencia es el cerebro, no, es un condicionamiento total lo que puede pasar en el cerebro cuando tu cuerpo no acompaña, tu corazón está en otro lado. Entonces necesito coherencia. Y hoy los sistemas educativos siguen enseñando para un mundo que cada día está más muerto. Y esperamos nosotros como ciudadanos que los gobiernos nos den una respuesta y los gobiernos están por 5 años y después se van y les vale madre. No les interesa. Lo que sí les interesa es manejar bien su perfil como político y hacer bien las cosas y decir, no, no, acá estoy como político, soy el mejor. Después se va y no le importa lo que haya dejado. No estoy diciendo que todos los políticos sean así, pero la gran mayoría es así. No le importa. Yo me he sentado con un montón de políticos y lo que me doy cuenta es que les interesa cuánto me va a dejar esto a mí. Ujú. No me tienes que preguntar eso, cuánto me va a dejar. Para eso te estamos pagando con nuestros impuestos para que me vengas a decir cuánto me va a dejar esto a mí. Entonces, no cobres un sueldo, que te venga gente como yo que te trae cosas que te pueden hacer que salgas prestigioso, de verdad, no porque estés en un partido político X, y haz cosas que te den plata, pero no recibas un sueldo, porque si recibes un sueldo no le puedes pedir, ni siquiera hacer suponer de cuánto te daría, porque estás cumpliendo un rol político, entonces necesitas obligatoriamente por obligación social de hacer, por ejemplo, en el caso de la educación, que la educación no sea mala, no me pongas más horas de estudio, por Dios, porque el estudio hoy no sirve. Lo que sirve es que aprendas conocimiento para aprender nuevas habilidades que vas a perder en menos de 5 años, como lo está diciendo el Foro Económico Mundial, que te lo dice bien clarito, el 39% de las habilidades en el 2030 todos lo vamos a perder, el 39%. Y la gente dice, no, pero el 39% es prácticamente no digo un 50, pero es un porcentaje importante. Te lo está diciendo McKinsey, en el 2030 el 57% de tu trabajo te lo va a automatizar la IA. Pero esa es la IA, no me interesa, no, a mí no me va a automatizar. Y sí, la IA es una bomba de humo, o sea, no, es una burbuja. No, esto está sucediendo y esas predicciones a veces se quedan cortas porque como dije en un principio, nadie hoy puede decir que sabe la posta de lo que va a pasar porque va todo tan rápido y no hay posibilidad de que te pueda hablar de tiempo. Lo que sí es verdad y de lo que sí me preocupa es que ya hay muchos expertos, no quiero decir porque es una mala palabra, pero hay muchas personas que están hoy en día capacitándose en esto de la IA o manejan empresas de la IA y están diciendo que nos quedan entre 900
y 700 días para que la humanidad entre en una etapa que no vamos a reconocer en absoluto. ¿Y quiénes lo dicen? El premio Nobel, Geoffrey Hinton, que fue el creador de las redes neuronales profundas, es decir, lo que hace que la inteligencia artificial hoy sea lo que es. Lo dice Benjo, o Joshua Benjo, que Benjo, ¿qué es lo que habla? Habla justamente de cómo la inteligencia artificial, que a partir de los gráficos se fue mejorando, vamos a llegar a un punto donde vamos a distinguir qué es real y qué no es real, y nos está pasando hoy. Joshua Benjo lo viene diciendo desde el año 2013, 2014. Lo tenemos a Mo Godat, es directivo de Google, donde él dice, en menos de 1000 días la humanidad va a entrar en un punto donde los humanos no van a ser necesarios. Lo tenemos al creador de Stable Diffusion, que es justamente una empresa que marcó un antes y un después en los gráficos con inteligencia artificial, en la creación de contenido con inteligencia artificial audiovisual. ¿Y qué dice este hombre? Él dice que vamos a un punto de aquí a los próximos menos de 900 días, porque esto ya lo viene diciendo desde diciembre del año pasado, de los 900 días, hoy deben ser 800 días, vamos a entrar a una etapa de no retorno en la humanidad. Y es preocupante ver que toda esta gente está diciendo esto, o Ray Kurzweil, que ha tenido más de 32 premios Nobel, no, perdón, más de 32 honoris causa, eh, que manifiestan que él ha descubierto cosas, por eso le han dado esos doctorados honoris causa, y él mismo lo viene diciendo desde hace más de 10 años. En la década del 2030 vamos al pensamiento híbrido. Con lo que te estoy diciendo, y el que está viendo esto, ¿sigue pensando lo mismo antes de ver esto? O sea, ¿va a pensar lo mismo? Porque la pregunta es, eh, evidentemente algo está pasando, por más de que lo que yo esté diciendo no tenga sentido y sea incoherente y uno diga, no, pero esta sarta de cosas que está diciendo no tiene sentido todo esto y es humo todo lo que estos tipos dicen y venden una ideología. Bueno, supongamos de que eso es una ideología y todo lo que estoy diciendo la gente lo cuestiona y te pongan dislikes en el video y lo que sea. Supongamos que es así. Los que son padres, les hablo directamente ahora, o madres que están viendo esto y lo señalo con el dedo. ¿Cómo están sus hijos hoy? ¿Son felices? ¿Están estudiando lo que quieren estudiar? ¿Le encuentran un propósito? ¿Están tranquilos con lo que están estudiando? ¿Sienten que el mundo les va a dar lo que realmente merecen por cómo se están preparando? ¿Sienten que cuando van a la universidad o van al colegio están cómodos, están felices? Si realmente la pregunta de la mayoría de los que contesten sea así, entonces lo que estamos haciendo, hablemos mejor de cocina, de la vida, de lo que hicimos cuando éramos chicos, pero no hablemos de esto, porque realmente sí está pasando, y está pasando a tal punto que cuando a mí me vienen y me dicen, no, la educación está arruinada, los jóvenes de hoy no sirven para nada, yo digo, no, 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 momentito, no es que los jóvenes no sirven para nada, ustedes no sirven para nada, son ustedes los que se tienen que capacitar, son ustedes los que le tienen que dejar algo a los que hoy no tienen capacidad para poder discernir qué está bien y qué está mal. Y si son ustedes, ahora los políticos, pues esto era los docentes, ahora los políticos, a los políticos, si ustedes, su única solución va a ser prohibir en vez de regular, la pregunta es, ¿voy a comer pochoclos de acá a los próximos 5 a 10 años? Cuando vea qué va a pasar con esas sociedades, voy a ver lo que va a pasar con Australia, voy a ver lo que va a pasar con España, voy a ver lo que va a pasar con Francia, porque están prohibiendo las redes sociales y esos jóvenes cuando terminen el secundario, van a entrar en un mundo donde va a competir con robots humanoides, con inteligencia artificial que te va a reconocer ni bien prendas la cámara y que te lean absolutamente, que estés en una realidad donde prendas las redes sociales y gran parte de lo que veas sea mentira. Y la pregunta es, como yo Estado te prohibí a que veas redes sociales o que abras tu cuenta y no te di alfabetización digital, vas a ser un ignorante. Y ese ignorante no va a tener ningún sentido de existencia porque en la realidad que va a vivir
no va a tener la capacidad para poder entender esa realidad. Entonces su cerebro va a colapsar y va a tener que sentirse mejor en una comunidad donde sea estúpida para de alguna manera poner un escudo ante lo que va a vivir, porque va a ser muy duro. Tan duro va a ser, pero tan duro, que va a tener dos opciones. O pertenecer a una comunidad donde sea cool, pero no te deje nada, sin mencionar a tanta esta comunidad que le estamos dando mucha publicidad. O suicidarse, porque no va a tener otro camino. Es así, no, Sí, pero qué claro, ahí, fuerte. ahí, perdón que te interrumpa, ahí me parece que todo lo que hemos hablado hoy podría atreverme a resumirlo en que tenemos que vernos como personas, vernos más, vernos a nosotros mismos, ver a quien está enfrente de nosotros y no poner como este pretexto de es que está el celular, está la tablet, está la computadora, es que mi trabajo, es que el gobierno y tal. El gobierno a lo mejor no nos ve, pero tampoco nosotros. O sea, tampoco nosotros nos vemos como personas, tampoco estamos perdiendo la capacidad de ver al otro. Como no Sí, vemos, no nos vemos a nosotros mismos, no podemos ver al otro. Y ahí está no solo la posibilidad de que la educación sea distinta, sino de que si no hay una sociedad distinta, no podemos pensar en una educación distinta. Tenemos que movernos y reconocer que todos tenemos dolores, que todos tenemos aquello que nos mueve y que esos dolores no los tiene una IA. O sea, la IA tiene una función específica, es algo técnico, pero lo humano, pero esa parte energética que hablas, no lo tiene. Y tenemos que potenciarlo. Y eso que decía Trump de que nunca se ha equivocado y que no sé qué, eso obviamente que es una mentira, ¿no? Pero es esa parte de tratar de no ser humano. O sea, pareciera que ahorita lo que estamos llegando es a que no queremos ser humanos. Y ahí eso es lo principal que tenemos que cuestionarnos. No solo con los Terian, no solo con el hecho de que ya avanzó tanto la tecnología que pareciera que la creación ha realmente rebasado al creador. ¿Pero por qué? Porque hacen lo que tienen que hacer. Y el ser humano ha perdido la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. O sea, estamos cediendo lo que tenemos que hacer a una computadora y no porque yo uso, por ejemplo, la inteligencia artificial para mejorar a lo mejor algunas cuestiones, pero no porque ya no quiera pensar, sino porque puede darme otro camino. Entonces yo lo veo como la inteligencia artificial es un camino, nos puede dar otro camino para vivir y otro camino para a lo mejor hacer no sé, mejorar las clases, pero la conexión que tienes que hacer con un estudiante es tuya. O sea, tú tienes que trabajar en esa conexión contigo mismo para que puedas trabajarla con el estudiante. Entonces, para ir un poco cerrando, porque nos podríamos quedar aquí, para mí sería maravilloso mucho más tiempo, ¿cómo podríamos como pensar en esto bueno, voy a compartirte esa frase que me parece que retoma todo, esta parte que no, que hay algo que la inteligencia artificial no nos puede entregar, pero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? O sea, desde todo esto que tú has hecho, desde que pequeño, todo eso que veías, todo eso que ya ha logrado la inteligencia artificial, lo que va a lograr, en que no podemos ni siquiera imaginarlo, pero ¿qué es aquello que no nos puede entregar y que tenemos que buscarlo en nosotros mismos y que va a potenciar todas las áreas de la vida? ¿En qué podrías, como digamos, si se puede, resumir esto que no podemos buscar más que nosotros mismos? el sentido de nuestra existencia. Y esa es una pregunta que por suerte la puedo yo responder conmigo mismo, decir, yo quiero hacer algo por los jóvenes. O sea, ese es mi propósito, ese es mi deber, y no sé si llegue a 1 millón, 2 millones, 3 millones o cinco, pero sé que ese es mi propósito y es lo que tengo que hacer como obligación de vida. Si eso me genera dinero, si eso me genera prestigio, eso es secundario. Si logro ese propósito, puedo decir que mi vida tuvo un buen propósito que puedo decir cuando sea mi último día, si es que lo voy a tener, o no sé si voy a estar conectado a alguna Matrix,
como una conciencia duplicada al nivel que vamos, pero si dejara de estar en esta existencia y me quedaran 10 segundos para cerrar los ojos, me gustaría cerrarlos y decir, sí, pude alcanzar eso, lo logré. Pude hacer que mi hija pueda ver lo mejor que le pude dar, que conseguí que muchos jóvenes encuentren su propósito, que se salven, porque la verdad que yo siento que mi trabajo y lo que tú estás haciendo es salvar vidas. Esto no es hablar de cocina, esto es salvar vidas. Así lo veo y lo vengo viendo desde hace 3 años. Cada vez que me tocaba hablar en algún lado, me decía a mí mismo, Cris, no estás hablando de tecnología, estás salvando vidas. Y yo dije, ¿de dónde saqué eso? Claro, es mi propio cerebro que va analizando toda la información y va viendo lo que va pasando y me he dado cuenta que salvo vidas, pero ¿por qué salvo vidas? Porque si la gente analiza cuando no lo analizó antes las cosas que hablo y se pone a ver la realidad y toma conciencia de que tiene que hacer algo antes de que sea tarde, es salvar una vida. Y de hecho me han dicho personas, me lo han dicho, me ha salvado porque ahora entiendo cuál es mi propósito. De lo mismo cuando fui a Costa Rica, al Colegio La Salle, o sea, ni bien termino de dar la charla, me seguían los chicos del colegio y me agradecían y me decían, yo nunca me voy a enamorar de una IA, eso fue hace 5 años lo que estoy diciendo. Y estoy seguro que esos chicos de ese colegio, con la realidad que hoy hay, después de ese tiempo que pasó, seguramente van a decir, sí, vino un hombre y nos habló hace 5 años o 3 años de esto y nos advirtió de que iba a pasar, y nosotros ahora sabemos que esto no tenemos que hacer, pero es porque tuvieron la suerte de escuchar a alguien que les advirtió, razón por la cual el preguntarse todos los días, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene? Cuando uno le, porque no creas que no me agarran bajones anímicos donde en algún momento uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, me canso y bajo los brazos, o sea, me pasa. Pero después es como que cuando salgo a correr de vuelta me reafirmo y digo, no, tengo este propósito, lo voy a cumplir y por más difícil que sea, lo voy a lograr y no sé cómo lo voy a lograr, pero lo voy a lograr. Y no sé cuánto ruido haga, pero lo voy a intentar. Y de eso se trata. Y ahí es donde digo, lo que la IA no tiene es la voluntad de superarse por propio motus, o sea, por motus propio, no Ujú, tiene esa ujú, voluntad. ¿Por qué? Porque la han programado, pero no es consciente de eso. No puede desacelerar. Está obligada por su programación a hacer eso. Y la pregunta que te hago y que me hago a su vez es, tal vez nosotros también seamos computadoras que estamos programados, pero con la diferencia que somos computadoras biológicas que pueden mechearse rápido dentro de lo que es la biología. Sabemos muy bien que podemos de una creencia después de 66 días hacer la realidad, que nuestro subconsciente la tome como real. Y eso significa que nuestro sistema biológico es adaptable. Y si escuchamos a Bruce Lipton que habla de que nuestro entorno forma nuestra genética y que somos el resultado del mismo entorno, significa que nos podemos adaptar, superar e inclusive ser nuestra mejor versión todos los días. Y eso lograrlo de forma indefinida. Pero claro, si me encuentro con un humano que dice, no, voy a cumplir 40 años o voy a cumplir 50 años, que ya pasó la flor de la vida, bueno, entonces a esas personas no le puedo decir nada, porque hoy tanto la tecnología como la misma biología te está diciendo, ojo, lo que te dijeron durante toda la vida puede ser que no sea así. De hecho, hoy a la mañana, antes de esta entrevista, vi un informe de una universidad de los Estados Unidos donde hablan que el autismo tal vez sea una evolución del ser humano, ujú, no una enfermedad, no un espectro, sino una evolución. Eso ujú, para mí me partió la cabeza leer eso porque dije, no lo puedo creer lo mal informados que estamos todos, o sea, lo inocentes que somos de creer la información que nos dan y lo ignorantes también que somos de creer que tenemos conocimiento. Hoy no sabemos nada, nada. El que se cree que sabe algo es porque tiene un ego que quiere vivir a través de ese ego sintiendo una seguridad que es una mentira. Y es ahí donde, para cerrar, lo que podría decir es, si nosotros realmente nos preguntamos todos los días o cuando lo necesitemos, ¿qué es lo que hace que estemos en esta realidad?
yo te aseguro que eso le da sentido no solamente a su existencia, sino a la existencia de los que están alrededor. Porque se nota, y creo que tú te das cuenta, en las personas que tienen un propósito, como yo me di cuenta contigo, y tú no te habías revalidado en ese momento, porque no te sentía que estabas como estás hoy, te revalidaste no por lo que yo te haya dicho, sino porque el mismo paso del tiempo te llevó a lo que yo vi antes de que lo vieras tú misma. Pero eso significa que si yo puedo ver en otros eso, que están reafirmados con su propósito, que saben por qué están y para qué están, significa que ese es el sentido de su vida, encontrar eso, porque es fácil darse cuenta. Y cuando alguien te dice, Edith, la verdad que hablar contigo es un encanto y me siento tan cómodo contigo y eres una mujer tan interesante y todo, y uno dice, qué lindo que me diga todo eso, pero ¿sabes por qué te lo dice? Porque puedes sentir tu propósito, puedes sentir que estás afirmada con tu corporalidad, que estás afirmada con tu alma, que tu energía condice a lo que estás pensando. Entonces, una persona va a querer hacer negocios contigo no por el conocimiento que tengas, no por las habilidades que tengas, porque no lo ve. Lo que percibe es tu energía y tu energía te está diciendo eso. Básicamente es eso. Entonces, cuando vayas a un evento y veas 5 mujeres, el empresario va a ir a Edith a hablarle porque le va a llamar la atención de Edith. Y no va a ser porque sea linda, va a ser porque las otras chicas también son lindas. O sea, van a ir a Edith porque Edith transmite una sensación de seguridad, de energía, de autoestima, de valores y de cosas que las otras chicas, por más lindas que sean, no lo van a tener. Entonces uno dice, entonces ahí está el sentido, ahí está el propósito, ahí está donde la IA no puede llegar. Y sí, ahí no puede llegar la IA, no va a llegar. Por más de que la IA se corporalice mañana, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque tiene cosas que por más que la programen, no lo va a poder tener jamás. Y por eso me volví loco el otro día cuando escucho que una mujer que dice que es experta en inteligencia artificial dice, los agentes que hoy tenemos en cloud y los agentes que tenemos en ChatGPT y la inteligencia artificial de hoy tiene alma. ¿Cómo vas a decir una barbaridad tan tonta, tan absurda, a tal punto que el entrevistador entrevista al día siguiente a otro tipo más y dice, como vino una experta, hoy la inteligencia artificial tiene alma? Y yo digo, y es fácil repetir la estupidez y la ignorancia. Ujú. Y eso es lo que me preocupa, y por eso lo decía Einstein muy bien, a mí lo que me preocupa no es si digamos, la inteligencia del humano va a seguir existiendo, sino la estupidez humana. Ese es el mayor peligro. Y lo dijo hace muchísimos años atrás. Ese es el mayor peligro que tenemos, es la estupidez humana. Y bueno, hoy estamos viendo que la estupidez humana la tenemos enfrente de nuestros ojos cuando salimos a la calle y vemos las cosas que vemos. Pero no solamente los que se ponen máscara, sino la gente que no se da cuenta que estamos en una comunidad donde todos, independientemente del color, de la condición económica, independientemente de la nacionalidad, somos uno. Por eso tanto en la metafísica hablaban de un Dios con uno es, ¿no? Esa frase tan fuerte, tan poderosa, ¿no? De Dios con uno es. Y uno decía, cuando la decía en su momento, ¿qué significa Dios con uno es? Claro, Dios con uno es todo. Somos todo. Y eso en la IA no es. La IA está encerrada o está encerrada en un data center o va a estar encerrada sin sentido, sin propósito, sin posibilidad de evolucionar dentro de un aparato, dentro de un robot humanoide. Pero no va a poder evolucionar eso porque no tiene, o sea, no es una energía que sale, digamos, que se puede ir a otras galaxias, que puede irse en el sueño a otra dimensión, no tiene esa capacidad. Entonces, escuchar que la gente diga, no tendrá alma la IA tiene alma, es porque evidentemente no entiende nada y por más de que le hayan dado el título de ingeniería en sistemas, no sabe nada de nada. Y lo peor es que la gente repite eso y a su vez le tiene temor ante lo que se viene, pero el peor temor no es lo que se viene, el peor temor es lo que tú dijiste, que no te mires hacia ti mismo. Y eso es lo que tanto los docentes como los políticos hoy lo tienen que entender, porque están cumpliendo roles que se tienen que mirar a sí mismos para decir si queremos dejar algo, no por nosotros, no por el dinero que podemos hacer, sino para las generaciones futuras. Mirémonos a nosotros mismos, démonos cuenta que el sistema está roto, que todo está muerto, tenemos que construir todo desde cero.
Y ahí está un gran desafío porque hay que tener primero, la capacidad de reinventarse, que no todos la tienen, y mucho menos después de los 40 años, la humildad de decir que no sé, de poder decir que no sé, porque claro, tú dices, no, pero es prestigioso todo. No sé. Y si eso a mí me hace sentir diferente, gracias a Dios que así sea, porque yo puedo decir que no sé y no me da vergüenza. Pero el que se te pone enfrente y tú lo pintas como que el tipo es lo más de lo más y te dice no, porque y la gente lo aplaude y le pone likes y no sé qué, no sabe nada, porque hasta el último día de nuestra existencia estamos aprendiendo y hasta el último día de nuestra existencia tenemos que descubrir qué es todo lo que nos pasa alrededor nuestro y sobre todo qué es lo que está pasando dentro nuestro, si ni siquiera los pensamientos son nuestros. Somos simplemente una radio que sintoniza la frecuencia de esos pensamientos. Y ahí es donde uno dice, ¿eso la IA lo va a poder hacer? No lo va a poder hacer. No. Eficiente Me, sí, me pero hiciste, perdón que te interrumpa, me hiciste recordar el por qué hago lo que hago. El cómo llegué a la humanización y en alguna de mis publicaciones de LinkedIn, que fue donde inicié, luego en Instagram, puse que la humanización salvó mi vida. Y justo como tú lo decías, porque cuando yo leí a Paulo Freire, que ahora es muy cuestionado, por ejemplo, en México, de que es una parte ideológica, que queremos regresar a ese tiempo de los 60, 50, etcétera. No es ahí. O sea, él era visionario en quiénes somos. Él veía que justo no puede haber una sociedad que no esté oprimida si estamos oprimidos. Y pareciera que ahora estamos en una nueva opresión. O sea, esa nueva opresión que le estamos dando a la inteligencia artificial, pero que no es la inteligencia artificial, ¿no? Pero es como que pareciera que mutamos y buscamos esas opresiones porque somos incapaces de liberarnos internamente. Y justo Pablo Freire decía, no estamos condicionados. O sea, nosotros podemos movernos, podemos, si eres capaz de cuestionar tu entorno, eres capaz de cuestionarte a ti y puedes ver qué puedes hacer más allá. Entonces, ahí pareciera que con todo lo que pasa con la inteligencia artificial, que no nada más estamos como viviendo en un cuadrito, ¿no? Como en un cuarto, y toda la realidad deja de tener como sentido. Entonces, si no reconocemos eso, esa realidad que existe y qué estamos haciendo, cuál es nuestra posición en esa realidad, no podremos cambiar ni la educación, ni la sociedad, ni tener un vínculo distinto con nuestros hijos. Entonces, el poder, esa parte que tú dijiste, si realmente quien nos está escuchando, tanto padre, madre, cuidador, docente, o igual quien toma decisiones a nivel ya más educativas, tienes que ver al otro. O sea, yo lo digo, esa parte de no solo, por ejemplo, yo en la parte de la consultoría curricular, yo no pienso en el currículum en sí, sino en el estudiante que va a estar sentado viviendo ese currículum. Y es hasta donde tenemos que llegar. El verlo, el pensar que va a estar sintiendo cuando viva cada una de sus clases. Entonces, me parece que esto que tú dijiste de ver, o sea, de pensar en quién está ahí, en si somos felices con lo que hacemos o qué pudiéramos cambiar y que no estamos determinados, que podemos buscar otro propósito y me parece que esta charla hasta ahí ya queremos llegar, ¿no? No, o sea, como si el propósito no fuera la IA, parece, como es una excusa para hablar de la vida, de que somos más allá de las cosas técnicas y de los avances tecnológicos, porque quien está detrás es una persona y es una persona que se cuestiona y me haces pensar en, por ejemplo, en la madrina de la inteligencia artificial, que escuché una charla de ella, que me quedé impactada, porque cuando la escuchas, no escuchas una experta en inteligencia artificial, escuchas a una persona que vivió tan desafíos tan fuertes por migrar de China, por ejemplo, a Estados Unidos, que se enfrentó a problemas de barreras, obviamente, de lenguaje, pero que encontró en la física esta capacidad de entender el mundo y de entenderse a sí misma, ¿no? Entonces, no es como la inteligencia artificial por la inteligencia artificial, sino por regresar a su niñez en China
y reconocer que ahí a lo mejor todo era muy chiquito, pero acá no. Acá todo lo contiene y entonces tienes la capacidad de reconocerte a ti haciendo uso de esa inteligencia artificial. Y esta parte de que llegue a todas las personas, porque muchos ni siquiera saben qué es, o piensan que la inteligencia artificial es meta en WhatsApp, o sea, algo así como pregúntale, haz lo que quieres te responde, pero tú lo has dicho en varias entrevistas y me parece que podemos cerrar con esto, de que el reconocer todas nuestras esferas como seres humanos, esta parte que decías de la parte espiritual, de eso que nos hace cuestionar, que tenemos que buscar el camino de preguntarnos más y dejar de querer recibir esas respuestas. Y eso aplica para todas las áreas de la vida, educación, empresarial, maternidad incluso, porque ahí también se cuestionan muchos, te lo digo por mamá, y también yo creo que tú lo viviste como papá, y también en la docencia. Entonces, te agradezco profundamente por darnos esta visión no tecnológica, sino humana y que lo conectamos con el propósito y me parece que muchas personas que vean este episodio pueden reconocerse, el que puedan volver a verse y como tú has cruzado fronteras y que también yo he logrado llegar a lugares que no me imaginaba estar aquí sentada contigo, claro que es algo que agradezco, pero que no hubiera sido posible por muchas cosas que pasaron antes, ¿no? Como todo eso que se gestó en nuestro interior, porque nos mueve un propósito, no nos mueve que nos vea alguien o que nos dé un like, como ahora pareciera que eso busca, o seguidores. Nos mueve que quienes está escuchando este podcast pueda al cuestionarse dónde está y quizá mover esa brújula y decir, ah, es que yo realmente quería ir acá, pero las burlas, pero el miedo, pero y que podamos cambiar ese rumbo hacia donde vamos. Te lo agradezco profundamente, Cris. Compártenos, por favor, tus redes sociales y también que estás a punto de sacar un libro. Compártenos para que puedan conocer quién nos Sí, está escuchando. no, está, ya en este mes está en la India el libro Prompt Engineering, una manera nueva de interactuar con la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que tiene que ver un poco con el propósito de hacia dónde vamos con el conocimiento y de qué manera vamos a tener que aprender en una era donde la inteligencia artificial forma parte del pensamiento humano, es decir, pasa a ser un pensamiento híbrido en nuestro pensamiento y el gran peligro que se corre si no sabemos realmente cómo hibridarnos con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial genere descarga cognitiva en nuestro cerebro. Pero si sabemos realmente cómo interactuar con la inteligencia artificial, podemos realmente lograr obtener ese pensamiento híbrido y sobre todo convertirnos en lo que realmente somos por biología, que somos superhumanos. Entonces hay que dejar de ver a la inteligencia artificial y la inteligencia humana como que son algo separado, son lo mismo, razón por la cual hoy el mejor concepto que se le puede dar es inteligencia humana artificial, porque debemos y somos nosotros los que deben de controlar la inteligencia artificial y debemos nosotros y somos nosotros los que podemos amplificar nuestra inteligencia con la inteligencia artificial. Y de hecho hoy cualquier persona que usa la inteligencia artificial o usa esta tecnología amplifica quién es. Y ahí está esta cuestión que es, como decir, el epitafio de lo que acabamos de hablar de que todo lo que hace a nuestra existencia se va a ver reflejado de forma aumentada con la inteligencia artificial. Y por eso es importante la lectura de ese libro y ojalá que pueda también imprimirse en América Latina, que esperamos, estamos en tratativas con una editorial en Colombia que tiene sede en Argentina, México y Colombia para también publicarlo en América Latina. Y es un libro para educadores y para personas que están en el aprendizaje, que necesitan entender un poco esto de cómo incorporar esta tecnología en su forma de procesar la información, el conocimiento, la sabiduría, porque hay algo que la IA no tiene. La IA tiene conocimiento, pero no es sabia. Entonces ahí está donde nosotros debemos de trabajar fuertemente, que es debemos de ser sabios, no seres inteligentes. El inteligente puede ser aquel que tiene una memoria buenísima, pero el sabio es el que dice, ¿y para qué te sirve esa inteligencia?
Entonces ahí ¿Qué creo que haces con puedo, ella? claro, puedo cerrar el tema de lo que estoy diciendo del libro y me pueden encontrar como Chris Menu, que es un apellido difícil, la verdad, porque se escribe con W al final, pero nada, yo sé que en algún momento no va a ser difícil de que se pueda pronunciar porque todo el mundo lo va a conocer. Así que Claro que creo sí. que en definitiva ahí van a encontrar las investigaciones que hago, mis entrevistas, mis conferencias y bueno, y sobre todo encontrar esa diferencia que creo que ojalá que los que están hablando de tecnología también empiecen a copiarme, que es que se conecten más con su parte humana, porque creo que en eso creo que tal vez cuando dicen que soy de los mejores me destaco en eso, porque siento que tal vez en tecnología no te podré dar una cátedra de cómo diseñar con inteligencia artificial, pero creo que si el que lo sabe hacer se pone al lado mío y da esta entrevista, no sé si va a ser lo mismo. Claro que sí, te agradezco por ese cierre y también le invito a que te sigan, no para buscar respuestas, sino para buscar posibilidades de quiénes son, de hacia dónde van y de qué Exacto. buscan con este propósito. Y no solo en la parte educativa, que es lo que a mí me apasiona, sino no es una cuestión tecnológica ni educativa, sino vital. Todo lo que hagas, cada paso que tú des, cada decisión que tomes, marca quién eres. Y tan es claro que tú has cruzado fronteras que no, a lo mejor nunca imaginaste, que tampoco yo y quien nos está escuchando también puede hacerlo, que puede comenzar ahora mismo, acabando este episodio, y por eso es importante que por favor lo difundan, que compartan si han algo de esta charla, de todo lo que nos ha compartido Chris, resonó en ese interior, algo que estaba a lo mejor como dormido, despertó, compartan esta charla para que pueda llegar a quien lo necesita, a esa persona que está buscando esas palabras que la IA no le va a dar, no le va a dar y que aquí nosotros tratamos de buscar eso que la IA no da, pero que los seres humanos sí podemos construir. Te agradezco profundamente, Chris. Esto Sí. fue Voces que Forman con Chris Meni.